Buenas noches, amados hermanos. Nos da mucho gusto el poder saludarles por este medio, dando gracias a Dios primeramente por sus vidas, esperando que todos estemos bien de salud y que esta circunstancia, esta enfermedad por la que estamos pasando, no mengue nuestra fe, sino todo lo contrario, podamos fortalecernos en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos. Y vamos a tener el día de hoy nuestro tema de la Semana de la Juventud, recordando el tema general que es la armadura de Dios contra las tentaciones del mundo, basado en Efesios 6, versículos 11 y 12, que dice de la siguiente manera: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para tener una oración y pedir a Dios su dirección. Vamos a orar. Amante Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Dios, porque tú nos has permitido un día más de vida, y en esta semana de la juventud en la cual se programó en tu iglesia, a pesar de las circunstancias, nos has permitido tener la misma, Dios, con estos temas que son de gran importancia. Dirige nuestras vidas, Padre. Toca nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea el quien ponga palabras en nuestra boca y que solamente, Padre Santo, hablemos de tu sana doctrina. Perdónanos porque somos imperfectos. Aún queriendo hacer lo bueno, te fallamos, Dios. Pedimos que nos dirijas en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. En el transcurso de la semana hemos venido hablando de temas de suma importancia, principalmente para los jóvenes. El día lunes estuvimos viendo un tema de muchísima importancia que nuestro hermano Celso nos impartió. También nosotros como sociedad mixta estuvimos preocupados pensando en cuáles eran los temas que pudiesen servir para la juventud hoy en día, considerando la situación que actualmente hay en nuestra sociedad, hermanos. Y vimos que era de gran importancia hablar sobre aquellas tentaciones a las cuales los jóvenes y los adolescentes están atravesando. Es necesario, hermanos, que nosotros como Iglesia de Cristo despertemos y, como dice la palabra de Dios, nos pongamos esa armadura que Dios nos deja a través de su palabra, para que podamos nosotros estar firmes con todas aquellas acechanzas que el diablo ponga en nuestra vida. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre un tema que quizá para muchos sea no tan importante, para muchos, pero sí de suma importancia para nosotros como cristianos, hermanos. El tema de hoy se titula Las malas amistades. Y en la lectura que dimos el día de hoy, en Proverbios 13, de los versículos 13 al 22, nos enfocamos en el versículo 20, hermanos. Proverbios 13, versículo 20, que dice de la siguiente manera. Proverbios 13, versículo 20, les invito a tener nuestras Biblias a la mano para que podamos nosotros poder constatar esto que estamos hablando el día de hoy sobre las malas amistades y qué es lo que Dios nos hace saber en su palabra o nos recomienda a través de su palabra para que podamos escapar de ellas, hermanos. Dice Proverbios 13, versículo que memorizamos el 20, dice: el que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. El que anda con sabios,
sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. Vamos a empezar, hermanos, este tema con una definición de lo que es una amistad. Aunque creo que ya todos sabemos, pero siempre es bueno recurrir un poco a los libros y a las definiciones para saber qué es una amistad. Dice, una amistad es aquella persona con la que invertimos tiempo importante de nuestra vida. ¿Cuántos jóvenes tienen amistades y desean verlos y pasar tiempo con ellos mucho más que con sus propias familias? Dice, es aquella persona también que nos da un consejo. Es aquella persona que nos guía y nos apoya en todo de forma incondicional. La amistad. Hay otra definición de la amistad que dice que es una relación de afecto o simpatía, una confianza que se establece entre dos personas que no son de la familia. ¿Sí? Porque podemos tener amistades internas en nuestra familia, pero lo más normal es que exista amistades con personas que no son de nuestra familia. Y es aquí lo importante, hermanos. Es aquí lo importante. Vamos a ver cuáles son esos tipos de amistades con las que nos podemos encontrar. Una buena amistad es aquella que siente amor en vez de envidia. ¿Sí? Es aquella que siente amor en vez de envidia. Una buena amistad. También, una buena amistad, dice, siempre busca lo mejor para su aliado. ¿Sí? Siempre anda buscando lo mejor para su amigo, para su compañero, para su aliado. Pero desgraciadamente, hermanos, dentro de esas amistades también están las malas amistades. Y desgraciadamente son atractivas para nosotros. ¿Sí? Vamos a tocar un poco el tema de cómo son las malas amistades. Aunque hay que recalcar, hermanos, el diablo es sutil y nunca va a llegar disfrazado como una mala amistad. Siempre va a llegar disfrazado como una buena amistad, como un buen compañero, como un buen amigo. Dice aquí, así como existen buenas amistades, también existe la ausencia de la buena amistad. ¿Sí? La Biblia, hermanos, describe a lo malo como la ausencia del bien. ¿Sí? De igual forma, describe la oscuridad como la ausencia de luz y al odio como la ausencia de amor. Y a la ausencia de amor, a la ausencia de Dios. Y eso es lo más importante, hermanos. ¿Sí? Todo se basa en el amor. Cuando una persona no ama a su prójimo, es porque Dios no está en él, hermanos. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias para ver qué nos dice la palabra de Dios en Primera los Corintios, capítulo 15, versículo 33, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias. Primera los Corintios 15, 33. Dice de la siguiente manera: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros como cristianos, hermanos, y en el caso personal, perdón que hable de un servidor, hemos nacido, hermanos, en un hogar cristiano, en una cuna cristiana. Por lo cual, si nuestros padres son temerosos de Dios, debieron habernos educado y formado por un camino recto que lleva a salvación en la búsqueda de Dios. Desgraciadamente, al recorrer el tiempo, al ir creciendo, hermanos, al tener amistades y al tener una edad en la que nosotros ya pudiésemos elegir ese tipo de amistades, seguramente esos principios,
Esos valores que nuestros padres nos habían inculcado de niños se han ido desvaneciendo y quizá algunos de ellos eliminando totalmente de nuestra vida. Pero eso es por falta de conocimiento de Dios. Dice, una mala amistad jamás tendrá un consejo bueno para ti, aunque al principio parezca que no es bueno. Dice que no brinda su apoyo incondicional, sino que busca ese apoyo, brindarte ese apoyo, pero basado en un interés personal. ¿Sí? Vamos a ver qué dice también Gálatas, capítulo 5, versículos 7 y 9. Les invito a abrir nuestras Biblias, hermanos, para ver lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 7 y 9. Dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? ¿Cuántos padres cristianos, hermanos, hablando de la iglesia de Cristo, cuántos padres cristianos no se han puesto a pensar y se han dicho, ¿por qué mi hijo cambió mucho? ¿Por qué mi hijo ha cambiado tanto? ¿Por qué mi pequeño, cuando íbamos a la iglesia, el deseo de él era orar, el deseo de él era cantar, el deseo de él era asistir a clases, el deseo de él era estar en la escuela dominical? ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién lo habrá desviado? ¿Serán sus amistades, hermanos? ¿Serán sus compañeros de escuela? ¿Serán sus compañeros de trabajo? Analicemos esta parte, hermanos. Hay amistades que están disfrazadas, que al mundo pareciera que hubiese un interés hacia nosotros y que su interés hacia nosotros es totalmente sano. Pero que nosotros, hermanos, por medio del Espíritu Santo, debemos de discernir si realmente esa amistad me conviene o no. Es necesario, como dice la palabra de Dios, pongámonos la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra esas acechanzas del enemigo. ¿Sí? Con el conocimiento de esta palabra, con el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros como cristianos y por medio del conocimiento, la madurez espiritual, nosotros como cristianos debemos de distinguir, ¿sí? Primero nuestras amistades y luego también como padres, hermanos, saber distinguir qué tipo de amistades tienen nuestros hijos. ¿Cuántos padres, hermanos, no han sufrido por esto? ¿Cuántos padres no han sufrido por estos tipos de temas? Hemos experimentado cambios en nuestros hijos, hermanos. Hemos visto que su comportamiento no es un comportamiento del carácter que nosotros, con la ayuda de Dios, hemos forjado en nuestros hijos. Esto puede ser causado, hermanos, por una mala amistad. Y está comprobado, hermanos. Está comprobado. Las personas con quienes nos relacionamos influyen en nosotros, hermanos. Hay un dicho, hermanos, que el mundo tiene que dice: si andas con lobos, a aullar te enseñarás. Y desgraciadamente ocurre en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces nuestros hijos tienen compañeros en las escuelas y lo primero que quieren hacer es vestirse como ellos. Lo primero que quieren hacer es comportarse como ellos, ¿sí? Actuar como ellos e incluso hablar como ellos, hermanos, ¿sí? Eso es importante, hermanos. Esos tipos de malas amistades, desgraciadamente, son más atractivas para nosotros que una buena amistad, hermanos. El enemigo está trabajando, hermanos. Eso es muy importante que lo sepamos. El enemigo está trabajando
haciendo, hermanos, que la vida de estas malas amistades que son impíos ante Dios nos llamen la atención y sea atractivo para nosotros, hermanos. ¿Cómo? Pues tratándolos de imitar. Desgraciadamente está pasando en nuestras vidas. Pero también es importante, hermanos, que nosotros tengamos presentes que Dios nos ha dado un arma poderosa para poder detectarlas, para poder alejarlas de nuestra vida. Vamos a ver Efesios 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 8, dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Sí? Esto es importante. Por medio de la palabra de Dios, hermanos, por medio del conocimiento de la palabra de Dios, por medio de la armadura que Dios nos ha dejado, por medio de la oración, demandando a nuestro Dios una madurez espiritual, nosotros, hermanos, vamos a poder, ¿sí?, distinguir estas malas amistades. Hermanos que somos padres, las amistades que actualmente tienen nuestros hijos, ¿los conducen sobre los caminos del Señor? Nosotros que somos hijos, analicemos nuestras vidas. Nuestras amistades nos conducen por los caminos de rectitud, conforme a la palabra de Dios. Es muy sencillo distinguir, hermanos. ¿Sí? Desgraciadamente, como lo hablamos anteriormente, al ser atractivas para nosotros, ¿sí?, son mucho más recurrente este tipo de amistades. ¿Cuántas amistades nosotros como padres le conocemos a nuestros hijos? ¿Sabemos qué costumbres tienen, hermanos? ¿Sabemos de qué familia vienen, hermanos? Eso es importante que lo analicemos. También, hermanos, es lamentable ver dentro de las iglesias cómo nuestros jóvenes desean más, nuestros adolescentes desean más compartir tiempo de su vida con las malas amistades. Pero esto es solo por algo, hermanos, porque realmente nuestros jóvenes o nuestros adolescentes no han tenido un encuentro personal con Dios en sus vidas. Así de simple y sencillo, hermanos. Es porque Dios no les ha tocado el corazón. Hermanos jóvenes, me dirijo principalmente a ustedes. Pidámosles a Dios, hermanos, que nos ayude y que nos dé un buen juicio y un discernimiento para librarnos de la trampa del maligno y de las malas amistades. Es verdad que al ser selectivo, hermanos, con nuestras amistades, ¿sí?, vendrán ataques hacia nosotros, hermanos. Quizá habrá amigos que una vez discerniendo que no es un amigo que me conviene, habrá un rechazo. Habrá un rechazo de ellos hacia nosotros, ¿sí? Pero esto no nos debe de preocupar, hermanos. Porque haciendo esto estamos, ¿sí?, poniendo el nombre de nuestro Dios en primer lugar. Y no lo estamos negando. Dice en Salmo 119, versículo 51, Salmo 119, versículo 51. Dice de la siguiente manera: los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Que ninguna mala amistad, hermanos, nos aparte del amor de Dios. Que ninguna mala amistad nos aparte de nuestra regla de fe, de nuestra meta como cristianos, hermanos. Abramos los ojos, hermanos. Abramos los ojos en todo momento para que estemos alertas,
Vistámonos de la armadura de Dios. Busquemos aquellas amistades, hermanos, que anden en luz y que no anden en tinieblas. Aquellas que tienen buenas y no malas costumbres y no malas intenciones. Por cierto, hermano joven, ¿has echado a perder aquellas buenas costumbres que tus padres cristianos te han inculcado? Hermanos padres, ¿han visto que un trabajo de años que se veía reflejado en sus hijos de niños ahora se ha desvanecido? ¿Han echado a perder, hermanos, su vida con estas malas amistades? ¿O hemos puesto el nombre de nuestro Dios en alto, desechando estas malas amistades sin importar el qué dirán de nosotros, a pesar de ser señalados? ¿Qué tipo de amistad tienes en tu vida, joven? ¿Qué tipo de amistad tienes en tu vida, adolescente, niño que me escucha, aún padres de familia? Porque aunque este tema va dirigido a los jóvenes principalmente y adolescentes, también es para nosotros como padres, hermanos. De repente nos enfrascamos en una relación con personas que no tienen ningún temor de Dios. Y muchas veces nuestros hijos nos ven. Y es doloroso y penoso cuando nosotros queremos llamarle la atención y lo primero que nos dicen, si tú lo haces, ¿por qué me dices que yo no lo haga? Seamos selectivos, hermanos, con nuestras amistades. Hermanos jóvenes, la palabra de Dios es muy clara. En estos tiempos estamos pasando por una circunstancia difícil. Si no estamos vestidos de la armadura de Dios, estas malas amistades nos orillarán a senderos pecaminosos. Y con el pecado vendrá el dolor. Y desgraciadamente ese dolor no solamente será para nosotros que pecamos, sino con ese dolor y ese pecado abarcamos a toda la familia, hermanos. Por eso pongamos muchísima atención. Pongamos muchísima atención a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, a las tentaciones que el enemigo también pone a diario en nuestras vidas, hermanos, y desechemos cada una de ellas. Elimina de tu vida todo aquello que te aleje de Dios, principalmente las malas amistades. Que Dios nos bendiga, hermanos, para cortar con toda obra de maldad que se derivan a través de las amistades. Que el Señor nos bendiga. Amén.